Muy lindo el tema, ¿verdad? Milagros de Jesús. Uno de los milagros fue este que vimos hoy. El título que lleva es Levántate. Y el texto ustedes lo vieron hace un ratito, que está en Mateo. ¿Sí? Bueno, a ver si... Mateo 9, 1 al 8. Es una parte, ¿verdad? Entonces Jesús entrando en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. ¿A dónde vino? A su ciudad. ¿Cuál es la ciudad de Jesús? Nazaret. Y ahí entonces le trajeron un paralítico. ¿Dónde podría haber estado? Probablemente en la casa de un pariente, alguien conocido de Jesús. Pero no era muy grande, no tenían salas enormes como esta. Así que estaban en un lugar como para dar cabida a 10 personas, pero cada vez había más y más y más. Las ventanas de esas casas no tenían vidrios como acá, eran ventanas libres, así, cuadradas o redondas, pero con una cortinita o algo, pero no tenían cerramientos. Ustedes saben que era un lugar donde llovía poco, donde no había grandes tormentas como las que hay acá, así que las personas podían mirar por la ventana. Tampoco eran casas muy elevadas, máximo tenían 2 pisos. Y ahí entonces traen a un paralítico en una cama, y hay otra versión que ustedes estuvieron mirando seguramente, y Jesús le dice, ten ánimo. Jesús le dice al paralítico entonces, ten ánimo. Antes de decirle cualquier cosa le dice, ten ánimo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, porque perdonar pecados para ellos lo podía hacer Dios, Jehová. ¿Qué más vimos? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir, los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? ¿Qué es más difícil? Para nosotros parece que es más difícil, levántate y anda. Pero es mucho más difícil decir, tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Es decir, lo más importante era lo anterior, pero para que ellos creyeran o entendieran, hizo lo que vino después. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que era lo que había pasado. Ahora, interesante, casi todas las películas muestran a los paralíticos levantándose apenas. En cambio, aquí se levantó, no solamente se levantó, sino tomó su cama, su camilla y se fue. Ahora, ¿qué aprendimos aquí en lo que vimos? Podemos considerar muchas cosas en primera instancia mientras vemos el relato. 1. Jesús, ¿qué? Notó la fe del hombre y también en otro contexto la de los amigos. ¿Qué más? Los pensamientos de blasfemia de los escribas, quienes no pudieron notar que Jesús era Dios. Por un lado, gracias. Nunca tomo agua, pero hay que tomar agua. Muy bien. Y la autoridad de Cristo. Así que notó la fe del hombre, los que siempre tienen pensamientos malos, y la autoridad de Cristo. 3 cosas, ¿sí? Es apropiado mirar el final del capítulo. Acá hay otro capítulo que refuerza la idea que estábamos viendo. Los capítulos 8 y 9, o sea, el 7 habla de esto también, el 8 y 9 también hablan. Fíjense que están 3 bloques o 3 milagros importantes, y entre medio Jesús habla del discipulado. Porque tiene muy importante para Cristo era no solamente hacer los milagros, sino lo que iba a venir después. Los que iban a venir después, los que iban a seguir haciendo lo que él estaba haciendo, inclusive mayores cosas que él. La multitud se maravilló con el que hablaba como alguien que podía hablar, y esto comienza en el Sermón del Monte, algunos capítulos anteriores. Como quien tiene autoridad. En un suceso que no está en lo que ustedes estaban comentando en cada grupo, pero que leí una vez y que relataba el gran predicador Moody, dice que llegó a un pueblo un circo,
y en el circo había un payaso que reunía muchísimas personas. Entonces, el predicador más importante de esa ciudad se fue a ver al payaso en su camerino y le preguntó cómo hacía para reunir tanta gente. ¿Y saben qué le dijo el payaso al predicador? Le dijo, lo que pasa es que yo digo mentiras, pero como si fueran verdades, y vos decís verdades como si fueran mentiras. Entonces, ven, hay veces que escuchamos gente que vos le escuchás y está diciendo una mentira, pero lo dice con tanta vehemencia y convicción que te lo crees. Como la gente que hace propaganda del cigarrillo, del alcohol, de alguna fiesta no tan santa, ¿no? Y entonces compramos el producto por la convicción con que lo dice. Lo que notamos acá es que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. ¿De dónde lo sacaba? De su comunión con el Padre. En el sermón del monte, él hablaba con poder. Ahora él actúa con poder. No es solamente hablar, es hacer. Porque también hay personas que hablan y sus actos no van junto con lo que dicen. Los milagros están dispuestos en 3 grupos entonces, intercalados por un llamado al discipulado que les había dicho. Porque Él tiene poder sobre la enfermedad, sobre la naturaleza y sobre todo mal. Porque en los otros milagros vemos también que Él domina la naturaleza. Pero también resucita un muerto. Entonces no solamente cura una enfermedad de una persona que está viva, también domina la naturaleza. Y por último, una persona muerta, Él la puede traer a la vida otra vez. Esto lo podemos ver al sanar enfermos, al calmar la tempestad, al expulsar los demonios, a perdonar los pecados y resucitar los muertos. Entonces, en este milagro queda claro el poder y la autoridad de Jesús para perdonar los pecados, incluyendo el tuyo y el mío. Y entonces, para ti, que estás atormentado por la culpa, por la debilidad, para resistir ese famoso pecado que te tiene mal, para ti que ya no sabes qué hacer con aquel pecado oculto y que echa a perder todas tus buenas intenciones, aquí ves al Señor soberano que tiene poder para librarte y perdonarte de tus pecados. Entonces, esto Jesús lo hace a propósito para decirte, yo tengo el poder. Había una historieta para niños hace años atrás, cuando algunos de ustedes eran chiquitos, que llamaba He-Man. He-Man sacaba una espada y decía, yo tengo el poder. ¿Verdad? Bueno, sí. Ustedes todavía no habían nacido, me parece. ¿eh? Sí, se ríen nomás, pero... Juliana sí, cuando era chiquita Juliana. Y entonces, en esa historieta, justamente el He-Man, porque He-Man era el hombre, trataba de tener un poder superior a sí mismo y había una similitud con Dios. Pero en este caso, estaba Dios mismo, en la persona de Jesucristo, haciendo demostraciones de lo que Dios quería para la humanidad. Dios quiere que tengamos paz, que no tengamos culpa, que no nos muramos, que no nos enfermemos y que seamos felices. Eso es lo que Dios pretende para nosotros. Un ateo ilustre, y ahí estaba el relato que ustedes, no sé si lo compartieron, pero le propone un desafío a un predicador. Y le dice entonces que él tenía razón y el predicador creyente decía no. Entonces el desafío fue el siguiente. 100 personas, le dijo el predicador, 100 personas traiga y el que los convenza a esos 100 gana. Tanto del cristianismo, de creer en Dios o del ateísmo. ¿Qué le parece? Pero, ¿qué sucedió? Que el ateo pensativo no quiso aceptar el desafío. Entonces el predicador bajó a la mitad y después un poco menos. Después le dijo, ¿qué le parece 20 o 10 personas? Al final el ateo no aceptó el desafío porque no sabía si iba a poder convencer a uno. Entonces es una prerrogativa del Evangelio transformar vidas y esa transformación comienza con el perdón. La relación de Dios con el ser humano se basa en el perdón y Él lo hace hasta con anticipación. Porque el enfermo, que es parte de nuestro relato, no decía nada, estaba ahí. Y entonces Jesús lo mira y lo ve afligido. Hoy estaba, la última persona que atendí, le propuso un cambio de vida.
Y me dice, sí, es bueno, pero si yo también tuviera un cambio físico, me sería más fácil. Y le digo, eso va a venir después. Primero viene la cura mental, después viene la cura física. Muchas personas se enferman físicamente porque mentalmente no están bien. La Biblia dice que la muerte del Cordero estaba prevista desde antes de la fundación del mundo. No es que Dios improvisó algo para salvarnos, ya estaba previsto, ya sabía cómo iba a solucionar, mucho antes. Entonces, cuando sucedió el problema, estaba la solución. El problema se resuelve de una forma, ¿cómo? Con el perdón, porque Dios no dijo, ahora voy a destruir a la raza humana, a Satanás y a todo lo que está ahí. No, ahí vino una salvación, está implicado el perdón. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Perdonar los pecados o curar? Para nosotros son muy difíciles las dos, pero para Jesús no. Para Jesús no es difícil, para nosotros sí. Curar es fácil, pero para poder perdonar el tuyo, que ir a la cruz y dar su vida. ¿Qué es más fácil? Para él tuvo que ir a la cruz y dar su vida. Entonces, ¿es más fácil resucitar el muerto o perdonar el pecado? Para perdonar el pecado él tuvo que morir. Para resucitar al muerto estaba vivo. Y ahí está la autoridad de Cristo, porque él mismo murió en la cruz por ese paralítico y por nosotros. Dios tiene poder para perdonar los pecados porque murió en la cruz. Eso es un punto muy importante cuando vamos al tema de la intercesión. ¿A quién le pido que me salve? ¿A Pablito? ¿A San Cayetano? ¿O a Cristo que murió en la cruz? Y ahí está el tema. Solo Cristo murió en la cruz. De paso, de entre los regalos que Eugenia recibió, yo he visto una cajita y una cruz. ¿Cierto? ¿Viste? Ayer era el cumpleaños de Eugenia, así que hoy ya le saludamos. Bueno, después a la salida le tenemos que hacer carrera de baqueta. Muy bien. La relación de Dios con nosotros es otro punto notable que extraemos de este relato del paralítico, que algunos hombres trajeron para que Jesús lo sanara. Ellos querían ver bien a su amigo, pero Jesús se manifestó para perdonar al hombre. Ellos querían la sanación del muchacho, del Señor, pero Jesús vio más allá. Jesús le dijo así: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Si ustedes leen a una autora llamada Elena de White, ella dice que el problema del hombre había sido a consecuencia de su estilo de vida. ¿Cuántos habrán paralíticos o con alguna problemática que es por su estilo de vida? A diferencia de los amigos que solo veían lo que sus ojos podían informar, Cristo veía a un ser angustiado. Cuando él oyó al maestro decir que estaba libre, que fue perdonado, él revivió. Así que si seguía paralítico o no, ya no le importaba tanto, porque ya había revivido. Aquí se nos enseña que en realidad todo lo que necesitamos es la cura espiritual y no soluciones para los problemas físicos y otras cosas que ustedes puedan tener, económicos, lo que sea. Es en la intimidad con Dios que está asegurada nuestra felicidad. No son las circunstancias emocionales, materiales o físicas que definen mi libertad, sino mi situación espiritual. Yo puedo tener mucha plata y estar preso de mí mismo. Puedo tener el físico, no sé, de alguno de los artistas que ganaron el Oscar y estar preso. Algunos de esos gente que gana Oscar después se suicida. Ya ha pasado con algunos de estos artistas famosos. ¿Qué le pide a usted cada día Jesús? Dame tu corazón, dame tu corazón. ¿Le pide dinero? No. ¿Y usted qué le pide a Jesús? ¿Le está pidiendo dinero, plata, todo eso? Acuérdense que eso no es la sanidad ni la salud para usted. ¿Cuánto tiempo dedica a pedir poder para vencer el pecado y andar con Dios todo el tiempo? ¿Cuánto tiempo dedica a pedir simplemente perdón? Antes de su felicidad aquí, Jesús quiere su felicidad allá. Tal vez su crisis financiera o matrimonial, tal vez su enfermedad o dolor, sean justamente el puente que lo conducen a Él. Y mientras usted pide cura y prosperidad, Él lo mira tratando de ofrecerle perdón e intimidad. Qué tremendo.
Entonces Jesús no vino y murió en la cruz y anduvo entre la humanidad para simplemente ver lo rico de usted. Porque ahora está muy de moda el evangelio de la prosperidad. Y que si vos crees en Dios no te tenés que ni enfermar ni ser pobre. Y ese no era el propósito de Jesús. El propósito de Jesús era tu salvación, que vos estés bien. Antes de darle las cosas comunes, Él quiere darle lo extraordinario que es la salvación en Cristo. Quiero mostrarles algo que justamente se llama así, y con eso terminamos. Extraordinario, o una palabra en portugués. Vamos a ver, de paso para los que hablan portugués, y para los demás vamos a entender porque está muy claro el mensaje de un Dios que cruzó el universo para hacer esto. Onisciente Deus, sabe de tudo que é meu, sonda os mistérios do meu viver. Onipotente Deus, dono de toda força, nada compara ao teu poder. És totalmente amável para mim, totalmente justo para mim, totalmente digno para mim, incomparável. És totalmente amável para mim, totalmente justo para mim, totalmente digno para mim, incomparável. Onipresente Deus, dono do espaço e do tempo, sei que agora estás aqui. Eu sei que estás aqui junto de mim. És totalmente amável para mim, totalmente justo para mim, totalmente digno para mim, incomparável. És totalmente amável para mim, totalmente justo para mim, totalmente digno para
digno para mim, incomparável. És totalmente amável para mim, totalmente justo para mim, totalmente digno para mim, incomparável. Totalmente amável para mim, justo, digno para Incomparable. Vamos a ponernos de pie. Cruzó el universo solo para hacer un milagro en nuestras vidas. Poderoso Padre, tú que te dignaste a vernos en nuestra necesidad y enviaste al Hijo Jesucristo, que no solamente nos mostró el perdón, el amor, los milagros, sino que fue capaz de morir por cada uno de nosotros. Y hoy tener una experiencia diferente, una esperanza distinta, incomparablemente amable para nosotros. Digno y admirable y misericordioso. Todo lo dejó por cada uno de nosotros. Nos tiene paciencia, nos espera, nos escucha, porque ve en nosotros algo distinto, ve más allá. Por eso te lo agradecemos en el nombre de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Amén. Que maravilhoso, estudamos mais um milagre de Jesus. Pero como vimos, é o mais grande milagre Ele quer realizar em nossa vida, quer nos dar um coração novo. E para isso Ele necessita habitar em nós outros, permanecer em nós outros. Então vamos cantar, permanece em mim, Senhor, para que cada dia eu seja um milagre para Ti. Ven, oh Señor, habita en mí, templo tuyo quiero ser, que al salir de este lugar, oh Jesús, permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí, oh Señor, permanece en mí. Ven, oh Señor, habita en mí, templo tuyo quiero ser, que al salir de ese lugar, oh Jesús, permanece en mí, permanece en mí, permanece en
en mí. Deus nos acompanhe, que tenhamos um feliz restante de semana e sábado les esperamos aqui para adorarmos a Deus juntos. Tá vendo? Uma feliz noite para todos, que Deus nos guarde. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça